Sí, ya se ve. Perfecto. Ya, es otra plantilla, la otra tiene errores. Esta plantilla está más trabajada. Entonces aquí están los cálculos de la demanda de la energía. Y aquí ya está mezclado, no está separado por alterno y continuo. Exactamente, aquí tenemos, por ejemplo, un refrigerador, una potencia de 70, ¿no? Trabaja 8 horas al día, ¿no? Y en total es el producto de estos tres, ¿no? Como pueden ver acá. Igual aquí, lámparas LEDs, hay tres lámparas LEDs de 5 watts, 4 horas al día, y lo multiplicamos estos tres y obtenemos 60. Y aquí tengo otras lámparas LED, pero de otra potencia, ¿no? Y trabajan una menor cantidad de días. Entonces, 6. Tengo también una radio de 5 watts, 12 horas al día y en total 60. Total de mi demanda de energía es de 600 watts, 86 watts hora. Nuevamente hay que tomar en cuenta ese factor de pérdidas, como habíamos mencionado anteriormente, y ustedes eligen el valor entre 1.2 y 1.3. Por ejemplo, acá se ha colocado 1.23, ¿no? Luego, el tema de cálculo de la energía a generar, ¿no? Que es el producto simplemente de 686 por este factor de pérdida asumido de 1.23. Como pueden ver, multiplicamos estos dos valores y obtenemos esto de 843. ¿Se ve bien o es necesario aumentar el tamaño? Se ve bien, doctor. Se ve bien. Perfecto. Seguimos entonces. Cálculo del tamaño del panel. Entonces, para eso lo que les habíamos dicho anteriormente es necesario colocar correctamente la hora solar pico. Entonces, por ejemplo, en este caso ponemos 5. Ustedes ya saben cómo hallar de acuerdo al procedimiento que hemos visto anteriormente. Y finalmente van entonces a dividir la energía diaria a generar dividido entre dividido entre la hora solar pico. Y de esa manera van a encontrar la potencia del panel. Si se dan cuenta, es lo mismo, la misma fórmula que hemos visto anteriormente por el método clásico, pero está desglosado, ¿no? Pero tiene la misma base. Bueno, ya que tengo la potencia del panel, este dato lo coloco acá, lo copio nada más y comienzo el análisis, ¿no? Me ha votado 168.76. No es una potencia nominal, digo, no es una potencia comercial. Las comerciales son estas, de 100, de 75, de 60 y 55. Si les saliera más, van a tener que agarrar, digamos, todo esto y mover acá y colocar una de 250, por decir, ¿no? O de 300, no sé. Van a tener que aumentar columnas acá. Pero bueno, ese no es el caso. Seguimos, entonces tengo que elegir entre estos. Conste que este es 168 mayor a 100, pero es inferior al de 200, ¿no? Aquí hacemos esta operación, simplemente dividiendo lógicamente el valor de 168 entre este valor comercial y luego a lo mismo entre 75, entre 60 y entre 55 y obtenemos estos valores, ¿no? Como tal, números de paneles, ¿no? Tendría que tener un 1.69 paneles de 100 watts, pero como no hay tal, los redondeamos a 2. También de 75 watts debería tener 2.25 y lo estamos redondeando a 2. Esto ustedes pueden trabajar con criterio. Acá lo que pasa es que estamos persiguiendo no solamente el tema de que cumpla con la potencia requerida, necesaria, sino también estamos viendo el criterio de que el precio sea lo inferior posible, ¿no? Estamos como queriendo elaborar una proforma para un cliente. Entonces, tratamos de jugar justamente con cuál de estos paneles solares me va a salir más barato. Voy a cumplir con la potencia, pero me va a salir más económico. Entonces, ese análisis se está realizando ahorita al ver estos 4 paneles. Entonces, aquí me ha salido, dividiendo 168 entre 75, me sale este valor, y los redondeo a 2. ¿Por qué? Porque
Es más cercano a 2 que a 3, ¿no? Si pongo 3 me va a salir lógicamente mucho. Vamos a hacer la prueba ahorita. Y el de 60 watts, 281 lo estamos redondeando a 3 y el de 307 lo estoy redondeando a 3. Si es que tuviera dos paneles de 100 ya tendría 200, por eso estamos colocando aquí como potencia instalada. Y acá 2 de 75 sería 150 y acá 3 por 6 sería 180 watts y aquí 3 por 55 es 165. La diferencia. Entonces aquí excedo en 31 watts. Acá me falta 18 watts. Aquí excedo en 11 watts. Aquí me falta 3 watts. 3.76, ¿no? Es un watts y también lo puedo hacer en forma porcentual, ¿no? Y para saber más o menos, hay veces en forma porcentual lo vemos mejor y podemos ver aquí donde la diferencia es menor, ¿no? Me falta 2.2%, ¿no? Y aquí aclaro, aquí me sobra, aquí me falta, aquí me sobra, aquí me falta. Aquí también se están dando los precios, porque les había dicho anteriormente que la idea es dar una propuesta lo más económica posible, ¿no? Y así ganar la licitación o ¿no? alguna competencia. Entonces, tengo estos datos, ¿no? De 200, precio total de los paneles. Entonces, tengo que multiplicar, ¿no? Dos paneles por $200, sale $400. Ahora, dos paneles por $153 me sale este valor y así. Tres paneles por 122 me sale y este otro también es 339. De todos estos podemos ver que la propuesta más económica en este caso sería este de 306. Sin embargo, me falta como el 11%. Eso también es algo que se puede ver y quizás, dependiendo del caso, lógicamente, podríamos mantenerlo o desecharlo. Si es que lo desecháramos esto, tendríamos que analizar el siguiente más económico y sería este otro. En este el faltante es menor aún, ¿no? Pero fíjense, si es que no fuéramos con este valor y le dijéramos al cliente, pero va a haber un faltante pequeño, etcétera, etcétera, se le explicara la situación, pues a cambio usted se economizaría casi $100. Ese es el gran elemento, ¿no? Dependiendo de qué tipo de usuario tengamos, quizás para ese usuario $100 sea muy importante, entonces quizás le parezca interesante esta propuesta o quizás el usuario diga, no, mejor quiero asegurar, etcétera, etcétera. Bueno, eso entonces con esa amplitud hay que hacer ese análisis para el tema de los paneles solares, con la idea, lógicamente, de que ustedes están haciendo una propuesta económica, en este caso sería para ustedes mismos, porque van a hacer en teoría una planta solar fotovoltaica para sus propios domicilios, ¿no? Imagínense, no piensen ahorita que no tengo espacio, por ahí viven en un departamento, imagínense que tienen una terraza enorme que les va a alcanzar, o sea, eso que esté en segundo plano, ahorita la idea es hacer una buena propuesta económica, ¿no? Entonces ya tendrían, ustedes ya definirían, ustedes mismos justificarían y dirían, no, en mi caso, por esta razón, elijo el de 400, ¿no? Entonces ustedes ya van a aquí colocar una nota. Nota, bueno, eso en el informe, ¿no? El informe de aquí van a extraer seguramente los datos principales de aquí y lo van a pegar en el informe, en un documento Word o PDF. Los respaldan con esta tablita llenada y ya todo está tranquilo. El cálculo de baterías de litio. En el tema de baterías, lógicamente, vamos a ver la siguiente sesión con más detalle, ¿no? Pero generalmente para instalaciones solares voltaicas se trabajan con tres tipos de baterías. Una es de plomo ácido, otras son las de gel, que también son plomo ácido, pero son de otra característica, y las de litio, ¿no? Entonces la diferencia es tácita, ¿no? Fíjense, estos son de 50% de descarga y las de litio son 95% de descarga. Entonces, por muchos elementos, las de batería de litio son las más recomendables, ¿no? Lo único que asusta es el precio que vamos a ver ahora. Veamos entonces, acá dice ED es el requerimiento energético, ¿no? Entonces aquí es F16, ahí lo podemos ver. Energía diaria a generar, 843. Entonces ese es nuestro dato
de inicio para calcular los paneles solares. 843 colocamos acá, vemos los paneles. Generalmente los paneles son de 12 voltios, ¿no? Hay también de 24, pero los más comerciales son de 12 voltios. Capacidad de descarga es en la misma batería se indica, es 50% mayor o menor. Días de autonomía, eso ustedes ya tienen que definir, ¿no? Allá, digamos, no va a haber luz o va a haber, digamos, hay días que son muy con bastantes precipitaciones, etcétera, etcétera, por la zona donde viven, pero máximo dura esos periodos duran 2 días, digamos, ¿no? Entonces, ya. Es decir, puede haber 2 días de precipitaciones constantes, después puede aparecer el sol, después otros 2 días, ¿no? Pero ya en ese día ya cargado, porque se está trabajando con la hora solar pico, recuerden, ¿no? Que va a ser suficiente para cargar las baterías según el nivel de autonomía que ahorita están definiendo. Entonces, ustedes con criterio pueden colocar aquí cualquier valor, lógicamente no es recomendable colocar 5, 6, 7, 8, etcétera. Claro, no pueden colocar más de 7. Pero ¿por qué? Porque van a encarecer la propuesta y recuérdense, es como si se estuvieran haciendo para ustedes mismos, ¿no? Entonces, ustedes verán, con criterio colocarán este valor. Bueno, y después se hace automáticamente la planillita hacia las operaciones respectivas, ¿no? Y obtenemos la capacidad de la batería en amperios hora, que va a ser de 281.26. Factor de corrección de temperatura, pónganlo 1 por ahora. En la siguiente sesión vamos a ver con más detalle todo esto, van a entender mejor. Por ahora son datos generales nomás lo que les estoy explicando. Y a semejanza de las baterías de litio, perdón, de los paneles solares, fíjense, nos ha salido este valor, ¿no? 281.26, que es el producto de la capacidad de la batería por este factor de corrección. Como es 1, no ha pasado nada, pero esto es lo que tenemos que conseguir. Pero ¿cuántas baterías voy a comprar ahora? Si fueran de 70 amperes hora, de 100, de 150 o de 200. ¿Cuántas? Estos son las capacidades nominales comerciales que hay en el mercado. Entonces ustedes van a tener que elegir. Y para ello, por ejemplo, si tuviera de 70, se divide nada más esto entre esto y me sale aquí 4, ¿no? Como pueden ver acá. Esto entre esto y me sale 4. Y así divido este valor entre 100, me sale 2.8, 281 entre 151, 1.9 y 281 entre 200, 1.4. Semejante al cálculo que se ha visto anteriormente con los paneles solares. Igual tenemos que redondear, ¿no? Aquí era 2.83, aquí era 1.92, aquí era 1.41, ¿no? Diferencia entre amperios hora, entonces hacen la resta correspondiente acá. Está la formulita. Entonces F46, este valor, menos F45, o sea, 3 menos 2.8 y por 100, ¿no? Ese valor van a obtener para cada uno de estos datos. En porcentajes también vemos y podemos ver que donde el porcentaje es inferior es acá en 0.4 y quizás sea ese el valor. Aquí aclaramos que falta, que sobra o que falta. El precio, que es importante porque es el criterio que nos mueve a hacer todo esto, ¿no? Para ver cuál de estas baterías le vamos a recomendar al, al cliente. Entonces, y definimos los valores, ¿no? Al multiplicar ya todos estos valores. Según la cantidad también que está nominada anteriormente. Ya, tenemos estos valores y ahora aquí con criterio ustedes van a tener que elegir, ¿no? Y este elemento tampoco ya no es netamente económico, sino es técnico, pero es a tomar en cuenta, ¿no? Tener el menor número de baterías para reducir conexiones. Eso con las baterías de plomo. Ahora, pero con las baterías de litio, entonces acá también la misma, la potencia a generar, el voltaje estamos hablando ahorita de celditas de litio, ¿no?
Capacidad de descarga, como sabemos, es el 0,95. Días de autonomía también le colocamos 2. Y aquí multiplicamos y hacemos operaciones de estos. Luego tenemos la capacidad de la batería en amperios hora, ¿no? Entonces, y acá tenemos las diferentes capacidades nominales de las baterías comerciales, ¿no? Las más comunes son las de 10, pero también 20. Generalmente son las de China. Entonces tiene todo esto, los modulitos, y se hacen las operaciones semejantes acá. Se divide esto entre 4, me bota este valor, y así se divide este valor entre esto, me bota esto, y así. Después se ve la diferencia, y esto en porcentajes. Aquí prácticamente es cero. El precio en dólares. Aquí creo que las operaciones, un segundito. Quad E62. E60, sí, está bien, 4 por E62. Ah, sí, está bien. Está bien. Por 28, claro, que es este que está aquí arribita. Está bien. No, este valor del 28 está, debería ser por este valor. Dos veces lo está considerando 28. Un segundito lo arreglaré. Este por 28. Ah, directamente. Ya, también puede multiplicar por este, porque otra vez está repitiendo la operación. Lo pueden corregir si quieren las operaciones acá, por lógica nada más. Pero como pueden ver, el valor es bastante carito, ¿no? La utilización de las baterías de litio a comparación de estas otras. Pero son también, hay que tomar otros elementos, ¿no? Estos no requieren mantenimiento. Hay muchos criterios por los que las empresas eligen las de litio pese al precio, ¿no? Cálculo del regulador, los que vienen después de los paneles solares, ¿no? Potencia de los paneles, a que se colocan, el que se ha elegido arriba, ¿no? El voltaje nominal, cociente del regulador, eso está en la plaquita del regulador, factor de seguridad, corriente del regulador y capacidad del regulador. Esto como datos nada más, ¿no? Y según la corriente, ¿cómo se llama? Obtenida, es que hay que buscar eso en los catálogos. Bueno, el cálculo de conductores, lógicamente, según el dispositivo con el que se esté trabajando, ¿no? Por ejemplo, del panel al regulador, entonces se trabaja generalmente con estos corrientes. Claro, este depende enlazado con este otro, ¿no? Porque este es regulador como tal. Aquí las longitudes ustedes mismos verán, ¿no? Digamos, si ustedes tienen garaje, es mejor que estén en un lugar ahí, ¿no? Ahí pueden colocar, entonces tampoco se complican mucho, hagan unos datos aproximados nada más, ¿no? De dónde va a estar colocado las baterías. Esta es la clave, porque cerca de las baterías tiene que estar lo más próximo posible el regulador. Entonces tiene que haber un cableado, digamos, van a colocar los paneles en el techo, ¿no ve? De ahí llega el cableado hasta el regulador que va a estar en el garaje y cerca del regulador tiene que estar la batería. En otras palabras, la distancia entre el regulador y la batería tiene que ser lo mínimo posible. Bueno, los demás ya son referenciales, ¿no? Bueno, como cualquier instalación eléctrica, la típica tablita para orientarnos. Entonces, más o menos, esto lo van a llenar con los datos, lógicamente, de su casa. Acá ustedes mismos pueden hacer una especie de control a su consumo, porque recuerden que van a sacar el consumo por día. Si este consumo por día lo multiplican por 30, aproximadamente les va a salir lo que les bota en su factura de luz, ¿no? Entonces, les va a servir entonces ese elemento como control de que todo está, que no están omitiendo ningún dispositivo, por decir.
En eso consistiría entonces la práctica. Yo les voy a enviar, lógicamente, todos estos materiales en Classroom. ¿Alguna consulta? Doctor, yo tengo una cita, es acerca del tablero de transferencia automática. ¿Eso nos va a enseñar a dimensionar? Perdón, no te he escuchado. Perdón, ¿me puedes repetir? Mi consulta es acerca del tablero de transferencia automática. ¿Nos va a enseñar a dimensionar? También podemos ver ese elemento, pero ya, bueno, si es que ya, a ver, mi plan era acabar la siguiente sesión con este tema de todos los dispositivos. Ahí sí, ya, ahí buscaré un espacio de tiempo y ahí podemos analizar algunos elementos de este tablerito. ¿Te parece? La siguiente clase entonces estaríamos bien. Doctor, ¿Sí? doctor, una consultita. En el tema de las baterías, hay unas que son, he visto que utilizan unas que son libres de mantenimiento. ¿Cuál es la ventaja respecto a las otras? Eso lo vamos a ver justamente, son las compactas, pero con lujo de detalles lo vamos a analizar la siguiente sesión. Está bien, doctor, gracias. ¿Alguna consulta más? Doctor, una pregunta. Con respecto a lo del Excel, usted ha puesto ahí unos cuantos como equipos o elementos que están dentro de la casa, ¿no? El refrigerador, la lámpara LED. También vamos a utilizar una cantidad más o menos de equipos como está en su hoja de cálculo. O sea, ustedes tienen que colocar lo real. De todo. Claro, claro. Por eso les dije que al final pueden hacer como control, pueden ver su factura de luz, ¿no? La potencia, el total de watts hora lo van a multiplicar por 30 y aproximadamente, lógicamente con cierto margen de error, puede ser hasta de un 20%, pero va a estar por ahí alrededor del consumo que tienen de su factura de luz. No va a ser exactamente lo mismo porque hay muchos factores, ¿no? Que conocemos, pero nos va a dar ya una referencia. ¿Alguna consulta más? Sí, doctor, una consulta. La alimentación de los equipos tiene que ser con un voltaje de 12 voltios. A ver, vamos Una vez que estos, salgan de las baterías y de todo aquello que están generando son potencias, bueno, estamos usando las baterías y la alimentación que vamos a dar de las baterías, ¿no? No creo que sea directamente del panel a un principio. Eso van a ser 12 voltios necesariamente porque estaba viendo eso. Y el equipo tiene que consumir los 12 voltios. Me imagino que esto debe ser corriente continua. de las baterías, ¿no ve? Las baterías comerciales generalmente son de 12 voltios. Hay de mayor, pero las más comerciales son de 12. Luego, hay el dispositivo que se llama inversor. Y del inversor ya va a salir a corriente alterna. Eso no va a haber ningún problema con. Ah, ya, ya. Entonces, lo que está llegando a la batería van a ser los 12 voltios y en función de cada equipo, bueno, en realidad la mayoría de los equipos que nosotros utilizamos está a un voltaje de 220 y ese margen que tenemos, ¿no? Entonces, el inversor se encarga de generar la corriente alterna a ese voltaje, a eso es lo que yo me estaba refiriendo. No sé si. Exactamente. Y eso vamos a ver justamente en la siguiente sesión con más detalle el tema del inversor. Ah, ya, está bien, doctor. Es que. Ahorita, en verdad, donde deberíamos haber limitado es en el tema de paneles solares y baterías, digamos, nada más. Pero un poquito más hemos abarcado, digamos, ¿no? En la siguiente sesión ya vamos a ver ya estos otros elementos que también son parte del sistema fotovoltaico.